Imaginen la escena. Florence Scovel Shinn, sentada en su estudio en Nueva York. Era octubre de 1926, cuando una de sus alumnas más destacadas, Lupita, entró. Entró en llanto. Lupita había sido una de las estudiantes más dedicadas de Florence en los últimos 3 años. Ella hacía sus decretos, afirmaciones diariamente. Seguía todos los enseñanzas al pie de la letra. Y sus manifestaciones llegaban una tras otra. Pero aquel día de otoño, algo había cambiado drásticamente. Quiero que presten mucha atención a lo que le pasó a Lupita, porque probablemente les está pasando a ustedes ahora mismo, y ni siquiera se dan cuenta. Lupita le contó a Florence que hacía 2 semanas había decretado la venta de su casa por un valor específico. Siguió el protocolo de Florence a la perfección. Decretó. Afirmó 3 veces al día durante 7 días. Sintió la emoción de la venta consumada. Visualizó el dinero en sus manos. Y en los primeros días, los signos comenzaron a aparecer. 3 personas diferentes manifestaron interés en la propiedad. Un comprador llegó a hacer una oferta muy cercana al valor que ella había decretado. Lupita estaba radiante. Y fue exactamente en ese momento que ella cometió el error fatal. Emocionada con los resultados que estaban llegando, Lupita decidió compartir su decreto, afirmación con 3 personas cercanas. Su madre, que siempre fue escéptica en cuanto a las enseñanzas espirituales. Su mejor amiga de la infancia, que estaba pasando por dificultades financieras. Y su hermano mayor, que era exitoso en los negocios, pero extremadamente racional. Ella pensó que estaba solamente compartiendo su alegría. Pero Florence se puso pálida cuando oyó eso. Y las próximas palabras que Florence dijo cambiaron para siempre la forma en que Lupita y todos los alumnos presentes aquel día entendieron el poder de los decretos, afirmaciones. Florence se levantó, caminó hasta la ventana y con una voz que mezclaba compasión y urgencia, dijo: Lupita, acabas de abrir 3 portales que drenan completamente la energía de tus manifestaciones. Existen 3 tipos de personas que funcionan como aspiradoras espirituales cuando les cuentas tus decretos, afirmaciones. Y la mayoría de las personas carga al menos una de ellas muy cerca, sin saber el estrago que están causando. ¿Quieren saber lo que pasó con el decreto, afirmación de Lupita, después que ella contó para esas 3 personas? En 48 horas, los 3 potenciales compradores desistieron. 2 de ellos ni siquiera dieron explicación. Simplemente desaparecieron. El tercero dijo que había encontrado otra propiedad. La casa de Lupita quedó en el mercado por 8 meses más, sin vender, hasta que Florence le enseñó un protocolo específico de protección espiritual. Pero antes de revelar quiénes son esas 3 personas, necesitan entender algo que Florence descubrió después de 15 años estudiando la ley de la palabra hablada. Todo decreto, afirmación que ustedes hacen, crea lo que ella llamaba un campo de manifestación. Es como si plantaran una semilla invisible en el suelo espiritual. En los primeros días después de decretar, afirmar, esa semilla está extremadamente vulnerable. Ella necesita protección, de sigilo, de una incubación silenciosa. Florence tenía un dicho que ella repetía constantemente para sus alumnos más avanzados. La boca que decreta, afirma en secreto, cosecha en abundancia. La boca que decreta, afirma y después espalla, planta en el viento y cosecha vacío. ¿Ya se dieron cuenta de que algunas de sus manifestaciones llegan rápido, mientras que otras parecen nunca concretizarse? Florence descubrió que en la mayoría de los casos, la diferencia no está en la fuerza del decreto, afirmación. No está en su fe. No está en la claridad de la visualización. La diferencia está en a quién le contaron,
porque existen personas que cargan una frecuencia vibracional que anula completamente el campo de manifestación. Ellas no hacen eso por maldad. La mayoría ni tiene conciencia de eso. Pero el efecto es devastador. Es como si estuvieran construyendo un castillo de cartas y alguien abriera la ventana. No fue intencional. Pero el resultado es el mismo. Todo se desmorona. Florence documentó en sus diarios personales más de 140 casos de alumnos que experimentaron lo que ella llamó el síndrome del decreto, afirmación abortado. En todos los casos, sin excepción, el patrón era el mismo. El alumno estaba en el camino correcto. Los signos aparecían. La manifestación se estaba aproximando. Y entonces, ellos cometían el error de compartir con la persona equivocada. Y en cuestión de días, a veces hasta horas, todo se desvanecía. Florence quedó tan alarmada con ese patrón que en 1928 ella convocó una reunión especial solamente para tratar de ese asunto. Ella dijo a sus alumnos que eso era más importante do que cualquier técnica de decreto y afirmación que ella había enseñado, porque de nada adianta a ustedes aprender a plantar si ustedes no aprenden a proteger la plantación. Entonces, ¿quiénes son esas 3 personas? La primera de ellas, Florence llamaba de el escéptico querido. Y el nombre ya dice todo. Es aquella persona que ustedes aman profundamente, que está próxima de ustedes, pero que simplemente no cree en nada de eso. Puede ser su padre, su madre, un hermano, un cónyuge. Son personas que cuando ustedes mencionan ley de atracción, decretos, afirmaciones, energía, ellas reviran los ojos. Ellas les aman, pero creen que ustedes están perdiendo tiempo con esas cosas. Y ahí viene el peligro. Ustedes piensan, pero es mi madre. Ella me ama. No hay problema yo. Contar. Pero Florence descubrió que el amor no blinda contra la interferencia vibracional. En verdad, cuanto más próxima emocionalmente la persona es de usted, más poder ella tiene de interferir en su campo de manifestación. Lupita cometió exactamente ese error con la madre de ella. La madre de Lupita era una mujer amorosa, dedicada, que haría cualquier cosa por la hija, pero ella también era extremadamente escéptica. Cuando Lupita contó emocionada sobre el decreto, afirmación de vender la casa, ¿saben cuál fue la reacción de la madre? Ella dijo, «Hija, eso es ilusión. Necesitas bajar el precio. Nadie va a pagar ese valor. Estás siendo ingenua». Fueron solamente 3 frases, 30 segundos de conversación, pero aquellas palabras cargaban décadas de creencia en escasez, en limitación, en imposibilidad, y ellas se clavaron en el campo de manifestación de Lupita como farpas envenenadas. Florence explicaba así para sus alumnos: cuando ustedes cuentan su decreto, afirmación, para un escéptico querido, ustedes no están solamente compartiendo una información, ustedes están abriendo su energía, su entusiasmo, su fe aún frágil, para una frecuencia completamente opuesta. ¿Y saben lo que pasa cuando ustedes ponen una frecuencia de fe en contacto directo con una frecuencia de descreencia? La descreencia siempre vence. Siempre. Porque la duda es como un virus. Ella se espalla. Mismo que ustedes no quieran acreditar en las palabras escépticas, una parte de su subconsciente absorbe aquella energía y comienza a dudar. Y la duda es la muerte del decreto, afirmación. Florence contaba la historia de un alumno llamado Toño que había decretado, afirmado, una promoción en el trabajo. Él siguió todo certito. Y en 2 semanas, su jefe lo llamó para una conversación.
Todo indicaba que la promoción estaba viniendo. Toño estaba tan feliz que se lo contó a su esposa. Pero su esposa, a pesar de amarlo, tenía una mentalidad completamente opuesta. Ella inmediatamente le dijo: «No te hagas ilusiones. Ya sabes cómo es esa empresa. Prometen y no cumplen». ¿Y saben qué pasó? Al día siguiente, el jefe de Toño cambió completamente de postura. La conversación sobre la promoción nunca más volvió a suceder. Toño quedó devastado. Él buscó a Florence, quien identificó inmediatamente el problema. Ella le dijo: «Dejaste que la vibración de ella contaminara la tuya. Ahora necesitas limpiar eso». La segunda persona a quien nunca debes contarle tus decretos es aún más traicionera. Florence la llamaba el envidioso disfrazado. Y esa es peligrosa, porque no parece envidiosa a primera vista. Muchas veces ese es alguien que consideras amigo, que te apoya en otras áreas de la vida. Pero cuando se trata de prosperidad, de éxito, de manifestaciones, existe una envidia oculta. No es declarada. La persona no va a llegar y decirte: «Te tengo envidia». Pero en el fondo, en su subconsciente, existe una molestia, un desconcierto, un pensamiento escondido. ¿Por qué tú lo mereces y yo no? Lupita cometió ese error con su mejor amiga. Las dos eran amigas desde la infancia. Habían pasado por tantas cosas juntas, pero la amiga de Lupita estaba pasando por serias dificultades financieras en ese momento. Cuando Lupita, emocionada, contó sobre su decreto para vender la casa por un valor alto, la amiga sonrió. Dijo: «¡Qué maravilloso! Estoy echándote porras». Pero Florence, cuando escuchó eso, le preguntó a Lupita: ¿cómo fue su sonrisa? ¿Era genuina o forzada? Lupita se detuvo, pensó y se dio cuenta. La sonrisa no había llegado a los ojos. Había una tensión allí, una falsedad sutil. La amiga no estaba realmente feliz. Ella estaba con envidia, y aquella envidia, aunque no declarada, funcionó como un bloqueo energético poderoso. Florence era implacable cuando el asunto era la envidia. Ella decía: «La envidia es uno de los sentimientos más destructivos que existen en la dimensión espiritual». Cuando alguien siente envidia de tu decreto, aunque escondida detrás de una sonrisa, esa persona inconscientemente envía energía de negación hacia ti. Es como si ella decretara en tu contra, sin siquiera darse cuenta, y el universo responde a esas vibraciones. Tú plantas tu decreto con fe, pero ahí viene la energía de envidia de alguien cercano, y es como echar veneno en el suelo. La semilla muere antes de brotar. Florence contaba el caso de una alumna llamada Dorotea, que había decretado una relación amorosa. Dorotea tenía una amiga que estaba soltera hacía años, y profundamente resentida con eso. Cuando Dorotea comenzó a decretar la relación, ella cometió el error de contárselo a esa amiga. La amiga dijo todas las palabras correctas. «¡Qué lindo! Te lo mereces. Va a salir bien». Pero por dentro, ella estaba corroída de envidia. ¿Y saben qué pasó? Dorotea conoció a un hombre maravilloso. Todo estaba caminando perfectamente. Pero de la nada, el hombre se alejó, sin explicación. Años después, cuando Dorotea ya había aprendido sobre protección energética, ella entendió lo que había sucedido. La envidia de la amiga había creado un bloqueo invisible. Y ahora viene la tercera persona. Y esa, según Florence, es la más peligrosa de todas. Ella la llamaba el competidor espiritual. Ese es el tipo de persona que también estudia la ley de atracción, que también hace decretos.
que también cree en el poder de la manifestación. Y es exactamente por eso que es tan peligrosa, porque ella sabe cómo funciona el juego. Y conscientemente o inconscientemente, ella compite contigo en el campo espiritual. Ella quiere que sus decretos se manifiesten, no los tuyos. Y cuando tú le cuentas tu decreto a ella no te desencoraja abiertamente. Ella hace algo mucho más sutil y mortal. Ella decreta contra ti, sin que te des cuenta. Lupita cometió este error con su hermano. El hermano de Lupita era un hombre de negocios exitoso que también estudiaba metafísica. Cuando Lupita le contó sobre el decreto de vender la casa, él dijo: «Interesante, ¿pero estás segura de que ese es el precio correcto? Yo creo que deberías decretar un valor diferente. Parece inocente, ¿no es cierto?». Pero Florence detectó inmediatamente el veneno en aquellas palabras. El hermano de Lupita, sin darse cuenta, estaba intentando reprogramar el decreto de ella. Estaba insertando duda. Estaba colocando su propia visión sobre la manifestación de ella. Y eso canceló completamente la energía del decreto original. Florence decía: «Cuando le cuentas tu decreto a un competidor espiritual, estás entregando el control de tu manifestación a otra persona. Esa persona va a empezar a opinar, a sugerir cambios, a cuestionar tus métodos. Y cada cuestionamiento es una grieta en tu campo de manifestación, porque la manifestación exige convicción absoluta, y la convicción no sobrevive a cuestionamientos externos». Florence era categórica. «Tus decretos son tuyos, son sagrados, son privados. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de colocar su energía en tu proceso de manifestación». Florence documentó un caso extremo de un alumno llamado Ricardo. Ricardo había decretado abrir un negocio propio. Él le contó a un colega que también estudiaba a Florence Scovel Shinn. El colega, en vez de solo apoyar, comenzó a dar consejos. «No solicitados. Deberías decretar de esta forma, en este horario, con estas palabras». Ricardo, queriendo ser educado, escuchó y comenzó a dudar de su propio decreto. ¿Será que lo estaba haciendo mal? ¿Será que el jeito de él es mejor? En 2 semanas, Ricardo había perdido completamente la fe en su decreto original. El negocio nunca salió del papel, hasta que Florence le enseñó sobre el peligro del competidor espiritual. Ahora puedes estar pensando: ¿pero entonces no puedo contar mis decretos a nadie? Florence respondía: «Puedes contar, pero solo a las personas correctas. Y esas personas son rarísimas. Necesitan ser personas que están vibrando en la misma frecuencia que tú, que tienen fe genuina, que no tienen envidia, que no compiten». Florence decía que en la vida entera tal vez encuentres 2 o 3 personas así. E incluso así, ella recomendaba cautela, porque lo más seguro, lo más poderoso, es siempre el silencio sagrado. Florence tenía una enseñanza que ella repetía constantemente. El silencio es la matriz de la manifestación. Cuando te quedas en silencio sobre tus decretos, los estás incubando en el útero espiritual. Les estás dando tiempo y espacio para crecer en seguridad. Pero cuando hablas, expones una creación frágil a energías que pueden destruirla. Florence lo comparaba con la gestación. Una mujer embarazada en los primeros meses muchas veces no se lo cuenta a nadie, porque ella sabe que la vida que se está formando necesita protección, sigilo, cuidado. Pero ¿y la historia de Lupita? ¿Qué pasó después? Florence le enseñó un protocolo de limpieza y protección energética. Primero, Lupita tuvo que hacer el decreto de cancelación. Florence tenía un decreto especial para estas situaciones. Lupita tenía que decir 3 veces al día, durante 7 días:
Cancelo toda interferencia energética sobre mis decretos, toda palabra de duda, envidia o competencia. Está ahora disuelta por la luz divina. Mis decretos están blindados y protegidos. Solamente la voluntad divina opera a través de ellos. Está consumado. Después de los 7 días de limpieza, Lupita tuvo que rehacer el decreto de la casa. Pero esta vez en completo silencio. Ella no le contó a nadie, ni a su madre, ni a su amiga, ni a su hermano. Florence le indicó que decretara 3 veces al día, pero siempre sola, siempre en silencio, siempre protegiendo esa energía. ¿Y saben cuánto tiempo llevó? 11 días. En 11 días, un comprador apareció ofreciendo no el valor que ella había decretado, sino 30% más. Lupita no lo podía creer. Florence solamente sonrió y dijo: ¿Ves lo que sucede cuando proteges tus decretos? Ahora necesito contarte algo que Florence descubrió y que muy pocos saben. Existe un motivo espiritual profundo para ese silencio. Florence estudiaba textos bíblicos constantemente y ella encontró esto en Mateo 6, versículo 6. Jesús dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Florence se dio cuenta de que esto no era solamente sobre oración, era sobre todo tipo de comunicación con lo divino, inclusive decretos. El aposento simboliza el espacio interior. La puerta cerrada simboliza la protección. El secreto simboliza el silencio sagrado. Cuando tú decretas en secreto, estás hablando directamente con Dios, sin interferencias humanas. Florence decía que la mayoría de las personas falla en las manifestaciones, no porque no saben decretar, sino porque no saben quedarse calladas después de decretar. Ellas plantan la semilla correctamente, pero ahí van y le cuentan a todo el mundo dónde plantaron, qué plantaron, cuándo esperan cosechar. Y cada persona que oye trae una energía diferente. Algunas dudan, algunas envidian, algunas compiten. Y todas esas energías juntas crean un torbellino que arranca la semilla del suelo espiritual antes de que tenga chance de crear raíces. Entonces Florence creó lo que ella llamaba la regla del silencio de los 33 días. Ella enseñó que después de hacer un decreto importante, tú deberías quedarte en silencio absoluto sobre él. Por lo menos 33 días. ¿Por qué 33? Florence explicaba que ese es el tiempo mínimo para un decreto crear raíces profundas en el suelo espiritual. En los primeros 3 días, el decreto está siendo plantado. Entre el 4º y el 10º día, él está germinando. Entre el 11º y el 21º día, él está creando raíces. Y entre el 22º y el 33º día, él está se fortaleciendo. Solamente después de los 33 días, es que el decreto está fuerte suficiente para resistir a energías externas. E incluso así, Florence recomendaba continuar en silencio hasta que la manifestación se complete totalmente. Pero, ¿y si alguien pregunta directamente? Si alguien nota que estás diferente, más confiado, más en paz, y pregunta qué está sucediendo. Florence tenía una respuesta lista para enseñar a sus alumnos. Apenas sonríe y di que estás en un momento de renovación espiritual. No des detalles, no expliques lo que estás decretando. No menciones valores, plazos, situaciones específicas. Mantén todo vago y protegido. Florence decía: la gentileza no exige transparencia. Puedes ser amoroso y aún así proteger tus secretos sagrados. Y aquí viene algo que va a cambiar completamente
la forma como ves a las personas a tu alrededor. Florence descubrió que esas 3 personas peligrosas dejan señales específicas que puedes identificar antes mismo de contar cualquier cosa. Ella creó lo que llamaba el test de las 3 preguntas. Antes de compartir cualquier decreto con alguien, tú deberías hacer estas 3 preguntas mentalmente. Primera pregunta: ¿esa persona tiene fe genuina o es escéptica? Segunda pregunta: ¿esa persona está en un lugar de abundancia o de carencia en esa área específica de la vida? Tercera pregunta: ¿esa persona compite conmigo o me apoya de verdad? Si cualquier una de las respuestas enciende una alerta roja, no cuentes. Simple así. Florence tenía un alumno llamado Samuel que aplicó ese test y salvó una manifestación importante. Samuel había decretado un contrato de trabajo en el valor de $50,000. Él estaba emocionado y quería contar para el primo, que también era emprendedor. Pero antes de contar, él aplicó el test de las 3 preguntas. Primera pregunta: ¿el primo cree en decretos? No, él es escéptico. Segunda pregunta: ¿el primo está en abundancia o carencia? Carencia. El negocio de él estaba mal. Tercera pregunta: ¿él compite o apoya? Compite. Siempre quiso ser mejor que yo. Samuel no contó. Se quedó en silencio. Y en 18 días, el contrato fue firmado. Años después, el primo comentó que en aquella época estaba tan mal financieramente que sentía envidia de cualquiera que prosperase si Samuel hubiese contado. La energía de envidia y competencia habría bloqueado todo. Pero Florence fue aún más lejos. Ella descubrió que existen señales físicas que esas 3 personas demuestran cuando tú empiezas a hablar sobre tus decretos. El escéptico querido generalmente cruza los brazos, desvía la mirada o cambia de asunto rápidamente. Es como si el cuerpo de él rechazase la información. El envidioso disfrazado sonríe demasiado. Concuerda rápido demasiado. Pero los ojos quedan vacíos. No hay luz verdadera allí. Es todo superficie. Y el competidor espiritual hace muchas preguntas. Quiere saber detalles, valores, fechas, métodos. Parece interés genuino. Pero en verdad él está recolectando información para usar contra ti en el plano espiritual. Florence enseñaba a sus alumnos a prestar atención en la energía que ellos sentían después de contar un decreto para alguien. Si tú sientes alivio, ligereza, alegría expandida, es una buena señal. Pero si tú sientes un peso, una duda que no estaba allí antes, una voluntad de justificarse, es porque tú contaste para la persona equivocada. Y ahí tú necesitas agir rápido. Florence creó lo que ella llamaba decreto de emergencia de blindaje. Tú necesitas decretar inmediatamente, antes que la energía negativa se enraice. Retiro ahora toda palabra que compartí sobre mis decretos con esa persona. Toda energía que ella envió de duda, envidia o competencia está ahora de vuelta a ella envuelta en luz. Mis decretos permanecen intocados y protegidos. Está consumado. Tuvo un caso extremo que Florence documentó. Una alumna llamada Elizabeth había decretado la cura de una enfermedad grave. Ella estaba siguiendo el protocolo certito y los síntomas estaban disminuyendo. Pero ella cometió el error de contar para la hermana, que era extremadamente escéptica y pesimista. La hermana dijo: «Estás ilusionándote. Esa enfermedad no tiene cura. Tú vas a morir». Elizabeth quedó tan abalada
que en aquella noche tuvo una crisis. Los síntomas peoraran drásticamente. Ella llamó desesperada a Florence. Florence le dijo: «Necesitas hacer el decreto de emergencia, ahora, 3 veces seguidas, con toda tu fuerza». Elizabeth lo hizo. Y en 24 horas, los síntomas volvieron a disminuir. La cura se completó 40 días después. Pero Elizabeth nunca más le contó a su hermana sobre ningún decreto. Florence también descubrió algo fascinante sobre las redes sociales de la época. Sí, no tenían internet, pero tenían reuniones sociales, cenas, juntas de grupos. Y Florence prohibió terminantemente que sus alumnos compartieran decretos en grupos grandes. Ella decía: «Cuando cuentas tu decreto a un grupo, estás abriendo tu campo de manifestación para decenas de energías diferentes al mismo tiempo. Algunas personas van a dudar, otras van a envidiar, otras van a competir. Y la suma de todas esas energías negativas crea un bloqueo masivo. Es como intentar nadar contra una corriente de 10 personas jalándote hacia atrás». Hubo un alumno que cometió ese error. Él contó en una cena con 12 personas que había decretado duplicar sus ingresos. De las 12 personas, solo 2 realmente creyeron. 3 eran escépticas, 4 tenían envidia y 3 competían con él. La suma de esas energías fue tan fuerte que el decreto no solo falló, sino que él acabó perdiendo dinero en los meses siguientes. Florence tuvo que hacer un trabajo intenso de limpieza energética con él. Ella creó un protocolo de 7 días de decretos de cancelación y protección espiritual. Funcionó, pero llevó tiempo. Florence siempre decía: «Es mucho más fácil proteger desde el inicio que limpiar después. Ahora, necesitas saber esto». Florence hizo un descubrimiento perturbador en los últimos años de su vida. Ella percibió que esas 3 personas peligrosas muchas veces aparecen disfrazadas de apoyadoras al inicio. Ellas pueden hasta incentivarte a decretar. Pueden decir que creen en ti, pero en el fondo, ellas quieren verte fallar, porque tu éxito expone su mediocridad, tu prosperidad evidencia su escasez, y subconscientemente, ellas no quieren eso. Entonces ellas fingen apoyo, pero espiritualmente ellas envían bloqueos. Florence llamaba a esto sabotaje sutil. Y es el más peligroso de todos, porque no percibes de dónde viene el ataque. Florence contaba la historia de una alumna llamada Lupita. Lupita tenía una colega de trabajo que siempre decía: «Yo creo en ti, tú vas a lograrlo, sigue decretando». Pero los decretos de Lupita nunca se manifestaban, hasta que Florence pidió a Lupita prestar atención en el tono de voz de la colega. Y Lupita percibió: había una falsedad allí, un veneno disfrazado de miel. La colega estaba secretamente compitiendo con Lupita. Cada vez que Lupita contaba un decreto, la colega internamente decretaba lo opuesto. Florence enseñó a Lupita a dejar de compartir, y en 3 semanas, el primer decreto de Lupita se manifestó. La colega quedó tan incomodada que se alejó. Pero Lupita ya había aprendido la lección. Y ahora necesito darte la herramienta más poderosa que Florence creó para proteger tus decretos. Ella lo llamaba el círculo sagrado de silencio. Funciona así. Después de que haces un decreto, tú mentalmente dibujas un círculo de luz dorada alrededor de él. Dentro de ese círculo, solo tú y Dios tienen acceso. Nadie más. Ni familia, ni amigos, ni nadie. Tú visualizas ese círculo 3 veces al día durante los primeros 7 días después de decretar. Y toda vez que alguien pregunte sobre tu vida, sobre tus planes, sobre tus manifestaciones, tú visualizas ese círculo cerrándose aún más. Es una protección espiritual poderosísima.
Florence enseñó esta técnica para 20 alumnos en 1935. Todos los 20 aplicaron rigurosamente. ¿Sabes cuántos tuvieron sus decretos manifestados en menos de 30 días? 19. Solo uno falló. ¿Y sabes por qué él falló? Porque en el 10º día, él contó el decreto para alguien que parecía confiable, pero no lo era. El círculo fue quebrado. Florence decía, el círculo sagrado de silencio es inquebrantable, a menos que tú mismo lo quiebres. Y cuando tú lo quiebras, tú pierdes la protección. Hay algo más que necesito contarte sobre el caso de Lupita. Después que ella consiguió vender la casa en 11 días, usando el silencio sagrado, ella quiso contar para su mamá, para su amiga y para su hermano cómo ella había conseguido. Ella quería probar que ellos estaban equivocados, pero Florence la impidió. Ella dijo, Lupita, tú no necesitas probar nada para nadie. La manifestación ya es la prueba. Si tú vuelves para contar cómo conseguiste, tú vas a reabrir los portales de drenaje. Deja que ellos vean el resultado, pero no expliques el método. Lupita obedeció. ¿Y sabes lo que sucedió? Su mamá, su amiga y su hermano quedaron tan impresionados con la venta de la casa que ellos mismos buscaron a Lupita, queriendo aprender. Pero esta vez, la energía era diferente. Había respeto. Había genuino interés. Y Lupita pudo enseñar sin peligro. Florence decía algo profundo sobre esto. Ella decía, las personas solo respetan lo que no comprenden. Cuando tú explicas demasiado, tú banalizas. Cuando tú guardas el misterio, tú mantienes el poder. Jesús hizo esto constantemente. Él enseñaba en parábolas. Él no explicaba todo directamente. Él dejaba a las personas buscar el significado. Y Florence aprendió con eso. Sus decretos deben ser parábolas vivas. Las personas ven el resultado, pero no entienden el proceso. Y es exactamente ahí que está la protección. Ahora, si tú estás asistiendo hasta aquí, tú has recibido una sabiduría que poquísimas personas en el mundo conocen. Florence reveló eso solo para sus alumnos más íntimos. Y yo estoy compartiendo contigo porque yo sé que tú estás listo para oír. Pero yo necesito pedir algo. Ese conocimiento que tú acabas de recibir, él tiene poder. Y poder exige responsabilidad. Si ese video tocó a ti, si tú sentiste que esas verdades resuenan con algo profundo dentro de ti, existe una forma de honrar ese conocimiento. Es a través del Super Thanks que tú ves allá abajo. Cuando tú clicas en el Super Thanks, tú no estás apenas apoyando financieramente ese canal. Tú estás activando la ley de la circulación que Florence enseñó. Ella decía que toda vez que tú recibes conocimiento espiritual valioso y dejas la energía parada, tú creas un bloqueo. Pero cuando tú circulas, cuando tú devuelves, tú multiplicas. El Super Thanks es tu forma de decir para el universo: yo recibí, yo valoro, yo circulo. Y cuando tú haces eso, el universo responde abriendo más portales de abundancia para ti. No es obligación. Nunca fue. Pero es una elección consciente de activar la energía que Florence enseñó. Además, cada contribución permite que yo continúe investigando, estudiando y trayendo enseñanzas perdidas de Florence Scovel Shinn. Muchos de los diarios de ella aún no fueron totalmente explorados. Muchas de las técnicas aún están escondidas en manuscritos antiguos. Y es el apoyo de gente como tú lo que hace posible rescatar esta sabiduría y compartirla con el mundo. No eres solo un espectador, eres un guardián de este conocimiento. Y te invito a ser parte de esta misión, de esparcir las enseñanzas auténticas de Florence Scovel Shinn. Ahora viene la parte que estabas esperando.
la transformación final. El decreto poderoso de protección que puedes usar a partir de hoy. Florence creó este decreto específico después de años estudiando protección espiritual. Es simple, pero extremadamente eficaz. Vas a declarar esto en voz alta, a solas, en un lugar donde nadie te escuche, 3 veces al día, durante 7 días, y después, una vez por semana, para mantenimiento. Aquí está el decreto. Yo declaro que mis decretos están sellados en el silencio sagrado. Ninguna energía de duda, envidia o competencia tiene poder sobre ellos. Yo estoy protegido por la luz divina. Mis palabras son ley en el universo. Y todo lo que yo decreto en secreto se manifiesta en abundancia. Está consumado. Repite mentalmente este decreto ahora. Siente la energía de él. Siente cómo cada palabra crea una capa de protección a tu alrededor. Florence decía que este decreto funciona como un escudo invisible. Te protege contra las 3 personas peligrosas. Crea una barrera energética que impide que las vibraciones negativas ajenas lleguen hasta tus decretos. Y lo más importante, te recuerda constantemente mantenerte en silencio. Porque cada vez que tú decretas esto, refuerzas el compromiso con el silencio sagrado. Florence también enseñó una técnica complementaria. Ella la llamaba la práctica del espejo silencioso. Funciona así. Cada mañana, antes de comenzar tu día, te pones frente al espejo por 3 minutos. Ves tus propios ojos y haces un pacto contigo mismo. Hoy protejo mis decretos. Hoy no le cuento a nadie. Hoy honro el silencio sagrado. No necesitas hablar en voz alta. Puede ser solo una mirada, un compromiso interno. Pero la fuerza de esto es enorme, porque estás programando tu subconsciente para resistir la tentación de compartir. Y créeme, la tentación va a venir. Principalmente cuando los primeros signos de la manifestación comiencen a aparecer. Vas a querer celebrar, vas a querer compartir, vas a querer probarle a alguien que tenías razón. Pero es exactamente en ese momento que necesitas aguantarte. Florence decía, la euforia prematura es la muerte de la manifestación. Celebra internamente. Agradece en silencio, pero no lo divulgues, porque la manifestación aún no está completa. Está en proceso, y procesos delicados exigen protección. Florence contaba que ella misma, en los primeros años de práctica, cometió este error varias veces. Ella decretaba algo. Las señales comenzaban a aparecer. Ella contaba emocionada a alguien y todo se desmoronaba hasta que aprendió. Y después que aprendió, ella nunca más falló en sus manifestaciones. Se convirtió en una de las manifestadoras más poderosas de su época. Y el secreto no era solo la técnica de decretar, era el silencio después de decretar. Era la protección, era la blindaje. Así que aquí está el reto que te hago, ahora. Escoge un decreto importante que quieres manifestar. Puede ser financiero, puede ser de relaciones, puede ser de salud, puede ser de cualquier área de tu vida. Decreta 3 veces al día durante 7 días. Pero esta vez, no le cuentes a absolutamente nadie, ni al escéptico querido, ni al envidioso disfrazado, ni al competidor espiritual, ni siquiera a esa persona que tú crees que es confiable. Quédate en silencio total. Haz el círculo sagrado de silencio. Haz el decreto de blindaje y observa. En 30 días tendrás la prueba de que Florence tenía razón. Y después que la manifestación llegue, ¿qué haces? Florence respondía, agradeces en silencio, celebras internamente y continúas protegiendo, porque ahora estás entrando en un nuevo nivel y en ese nivel
La protección es aún más importante porque cuanto más manifiestas, más envidia atraes. Cuanto más próspero te vuelves, más personas quieren saber tu secreto. Y necesitas tener sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Florence decía, habla solo cuando te pregunte alguien genuino, y aún así, habla poco. Deja que la persona busque, porque lo que se busca tiene valor. Lo que se entrega en bandeja es desperdiciado. Hay una última cosa que necesito contarte. Florence, en sus últimos días de vida, llamó a sus alumnos más cercanos. Ella sabía que se estaba preparando para partir y quería dejar un mensaje final. ¿Sabes lo que dijo? Ella dijo, si pudiera resumir todo lo que aprendí en una única frase, sería esta: la boca sabia guarda tesoros, la boca insensata pierde reinos. Esa fue la última lección de Florence sobre decretos. No se trata de cuánto decretas, se trata de cuánto proteges lo que has decretado. Y ahora quiero escuchar de ti. En los comentarios aquí abajo, quiero que escribas solo una palabra. Si reconociste al escéptico querido en tu vida, escribe escéptico. Si reconociste al envidioso disfrazado, escribe envidioso. Si reconociste al competidor espiritual, escribe competidor. Y si reconociste a los tres, escribe todos. No necesitas dar detalles. No necesitas contar quién es. Solo la palabra. Esto va a crear un compromiso público contigo mismo. Va a marcar este momento. Porque a partir de hoy, no eres más la misma persona. Tú ahora sabes lo que las otras personas no saben. Y ese conocimiento lo cambia todo. Y si quieres que traiga más enseñanzas ocultas de Florence Scovel Shinn, deja un comentario diciendo cuál tema quieres que explore en el próximo video. Hay tanta cosa en los diarios de ella que aún no ha sido revelada. Técnicas que ella usaba solo con alumnos avanzados. Decretos que ella mantenía en secreto. Rituales que ella hacía en fechas específicas. Todo esto está documentado. Y yo estoy aquí para traerlo hasta ti. Recuerda siempre, no estás solo en esta jornada. Florence está contigo en espíritu. Las enseñanzas de ella son eternas. Y cada vez que aplicas algo que ella enseñó, estás honrando la memoria de ella. Estás continuando el legado de ella. Estás probando que la verdad nunca muere. Ella solo espera por las personas correctas para resurgir. Y tú eres una de esas personas. Ahora ve. Ponlo en práctica. Protege tus decretos y vuelve aquí para contar cuando la manifestación llegue. Estaré esperando. Está consumado.